En el video anterior mostramos gráficamente que sin importar cuál sea el valor inicial del capital, la dinámica de esta economía siempre va a converger a su valor de estado estacionario. Es decir, esta solución es una solución estable a nuestro sistema dinámico. La idea del video de hoy es mostrarlo matemáticamente, partiendo de nuestra ecuación fundamental del modelo de Solow. Podemos ver acá que esta es una ecuación diferencial no lineal en el capital, porque esta variable está elevada a un parámetro alfa. Por lo tanto, el primer paso para resolver esta ecuación es tratar de volverla una ecuación lineal. Por tanto, tratemos, un primer paso que vamos a hacer es despejar este coeficiente organizando esta ecuación. Pasemos esto acá a sumar n más delta por capital T igual a SA por capital T a la alfa. Para despejar esto pasemos el capital a dividir o a multiplicar con exponente negativo n más delta por capital T a la menos alfa igual a S por A. Fíjense que esta es la misma variable. Aplicando la ley de los exponentes podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera: capital T a la 1 menos alfa. Hagamos nuestra primera sustitución. Llamemos esta variable x, digamos que xt es igual a capital T a la 1 menos alfa. Y si tomamos logaritmo, tenemos logaritmo natural de xt igual a 1 menos alfa por el logaritmo natural del capital T. Si tomamos la derivada del logaritmo natural de xt respecto al tiempo, esto va a ser igual a 1 menos alfa por la derivada logarítmica del capital T respecto al tiempo. Es decir, que la tasa de crecimiento de xt va a ser igual a 1 menos alfa, la tasa de crecimiento del capital T. Acá recordemos que la idea es que nuestra ecuación de base sea una ecuación, transformarla en una ecuación lineal. Veamos que en este resultado que obtuvimos podemos despejar la primera parte de esta ecuación de la siguiente manera. Si pasamos este coeficiente a dividir, vamos a tener 1 sobre 1 menos alfa multiplicado por xt punto. Y este xt pasémoslo a multiplicar y tenemos capital T punto sobre capital T multiplicado por xt. Recordemos que xt es capital T a la 1 menos alfa. Entonces 1 sobre 1 menos alfa por xt punto es igual a capital T punto multiplicado por capital T a la 1 menos alfa, y este capital pasémoslo a multiplicar con signo negativo. Entonces tenemos que capital T punto multiplicado, este menos 1 con el 1 de acá se va y queda capital T a la menos alfa. Y fijémonos que este resultado acá es el que teníamos originalmente en nuestra ecuación. Por lo tanto, podemos reemplazarlo por su equivalente, que es 1 sobre 1 menos alfa multiplicado por xt punto más n más delta multiplicado por capital T a la 1 menos alfa, que habíamos dicho o habíamos definido como xt. Y esto es igual a S por A. Fijémonos que esta es una ecuación un poco más compacta, ya es una ecuación diferencial lineal en X. Sin embargo, todavía nos falta organizarlo un poco más para que sea más fácil de resolverlo. Despejemos el valor de xt punto y tenemos entonces que xt punto, este 1 menos alfa que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y tenemos entonces S por A multiplicado por 1 menos alfa. Y este n más delta lo pasamos a restar. Entonces tenemos n más delta multiplicado por 1 menos alfa. Y eso queda multiplicado por xt. Acá. Vamos a organizar un poco más esta ecuación. Vamos a llamarle a este primer coeficiente
si SA 1 menos alfa y llamémosle a este segundo coeficiente beta. Entonces, beta va a ser igual a menos n más delta multiplicado por 1 menos alfa. Reescribamos esta ecuación de forma más compacta y tenemos que xt punto va a ser igual a la letra psi más beta multiplicado por xt. Acá lo escribimos positivo para que sea más fácil de escribir la ecuación. Al reemplazar por beta obtenemos el valor negativo de la ecuación original. Fíjense que esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, mucho más sencilla, mucho más compacta. Sin embargo, aún tenemos este coeficiente que molesta un poco. Si logramos reescribirla de una forma más sencilla aún, es mucho más fácil de resolver. Entonces, definamos una tercera variable que vamos a llamar zt como xt más psi sobre beta. Si yo despejo x en esta ecuación, tenemos que xt es igual a zt menos psi sobre beta. Si tomamos la derivada logarítmica, tenemos que la derivada logarítmica de xt sobre respecto al tiempo va a ser igual a la derivada logarítmica de zt respecto al tiempo menos la derivada del logaritmo natural de psi sobre beta respecto al tiempo. Esto, al ser una constante, su tasa de crecimiento es 0. Las constantes no crecen. Y tenemos entonces de acá, de estos resultados, obtenemos que la tasa de crecimiento de xt o la variación de xt es igual a la variación de zt. Podemos reemplazar estos dos resultados en la ecuación original. La variación de xt es igual a la variación de zt igual a la letra psi más beta multiplicado por x. X obtuvimos acá que es zt menos psi sobre beta. Si aplicamos la distributiva, tenemos que zt punto es igual a psi más beta por zt menos beta por psi sobre beta. Aquí vemos que el beta con el beta se va y queda menos psi, y ese menos psi se resta con este y desaparece. Entonces tenemos que zt punto es igual a b por zt. Vemos que esta es una ecuación mucho más sencilla, es una ecuación diferencial lineal de primer orden y además es homogénea, es decir, ya la podemos resolver de forma más directa. Si tomamos la integral de ambos lados y dividimos por zt en cada lado, tenemos integral de zt punto sobre zt igual a beta por la integral de zt sobre zt. Vemos que dividimos por zt en ambos lados para que se mantenga la igualdad y es diferencial de t en ambos lados. Y veámoslo un poco más organizado. Tenemos entonces la integral de zt punto dividido por zt diferencial del tiempo igual a beta por la integral de zt sobre zt diferencial del tiempo. La primera parte de la integral es directa. La integral de esa expresión es el logaritmo natural de zt más la constante de integración igual a beta. La solución de la segunda integral es simplemente t más la constante de integración c2. Organicemos un poco, dejemos solo zt, entonces tenemos logaritmo natural de zt es igual a beta por t más c2 menos c1. Si tomo la exponencial de ambos lados, tengo exponencial del logaritmo natural de zt es igual a la exponencial de beta por t más c2 menos c1. Entonces acá simplemente exponencial del logaritmo natural desaparece y queda zt igual, esta expresión la voy a reescribir un poco por las propiedades de la exponencial. Puedo escribir exponencial de c2 menos c1, que son constantes, las voy a aislar, multiplicado por la exponencial
de beta multiplicado por el tiempo. A esta primera parte, que es la exponencial de una constante, es decir, es otra constante, la voy a renombrar y la voy a llamar ZT, y la voy a llamar W, multiplicado por la exponencial de beta por T. Regresemos, hagamos una sustitución inversa de la variable ZT, que la definimos acá arriba como xt más psi sobre beta. Entonces tenemos que xt más psi sobre beta es igual a w por la exponencial de beta por t. Si pasamos esta constante para el otro lado, tenemos xt es igual a w por la exponencial de beta por t menos psi sobre beta. Vamos a verificar cuál es el valor inicial de esta ecuación. Entonces tenemos que para t igual a 0, tenemos entonces que x0 es igual a w por la exponencial de beta por 0. Esto es 0 menos psi sobre beta. Entonces x0 es igual a w por la exponencial de 0 es 1 menos psi sobre beta, lo cual quiere decir que la constante w de nuestra ecuación será x0 más psi sobre beta. Este resultado de acá lo vamos a reemplazar en la forma general. Entonces tenemos que xt es igual a w, pero sabemos que entonces que w vale x0 más psi sobre beta multiplicado por la exponencial de beta por t menos psi sobre beta. Acá vamos a hacer la segunda sustitución inversa. Habíamos dicho entonces que x lo definimos al principio como capital T a la 1 menos alfa, y esto es igual a x0, que es capital 0 a la 1 menos alfa, menos o más psi sobre b por la exponencial de beta por t menos psi sobre beta. Entonces recordemos que psi y beta tienen valores que los reemplazamos acá arriba. Busquémoslo un poco. Estos son los valores. Psi es SA por 1 menos alfa y beta es menos n más delta por 1 menos alfa. Entonces reemplacemos estas dos constantes. 1 menos alfa es igual a capital 0 a la 1 menos alfa más psi, que es S por A por 1 menos alfa sobre menos n más delta por 1 menos alfa. Todo esto multiplicado por la exponencial de beta, que es menos n más delta por 1 menos alfa multiplicado por el tiempo. Acá dejemos este indicado todavía, que es igual que este de acá, solo que con signo negativo. Entonces tenemos que capital T a la 1 menos alfa es igual a capital 0 a la 1 menos alfa. Acá hay un signo menos, por tanto esto es negativo. Cancelo el 1 menos alfa y queda S por A dividido n más delta, multiplicado por la exponencial de menos n más delta por 1 menos alfa multiplicado por el tiempo. Y a todo esto le vamos a restar esto que habíamos dicho que es equivalente acá, pero con signo negativo. 2 veces negativo de un número positivo, S sobre A sobre n más delta. Entonces organicemos esta ecuación un poquito más y tenemos entonces que capital T es igual, pasemos esto a sumar al principio, y tenemos S por A sobre n más delta menos más capital 0 a la 1 menos alfa menos S por A por n más delta.
multiplicado por la exponencial n más delta por 1 menos alfa multiplicado por el tiempo. Y todo esto va a quedar elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Fíjense que esta ecuación diferencial tiene un primer término más otro segundo término mucho más grande que está multiplicado por la exponencial a un número negativo. Cuando yo tomo un número negativo y lo multiplico por el tiempo, es decir, cuando el tiempo avanza mucho más y se vuelve mucho más grande, todo este exponente se va a volver un número muy grande, que al estar elevado a un número negativo, esta parte de la ecuación va a converger rápidamente a cero. Y por lo tanto, todo esto converge a cero ya que está siendo multiplicado. Es decir, que cuando el tiempo avanza, esta solución, la primera parte, la segunda parte de la ecuación se hace cero y nos queda solamente la primera parte, SA sobre n más delta elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Este resultado es un resultado ya conocido por todos nosotros, que es el stock de capital de estado estacionario. Esta ecuación de arriba es una ecuación que no siempre se puede obtener en todo sistema dinámico debido a la complejidad matemática. Hay que usar usualmente métodos numéricos para poder encontrarla. Sin embargo, el modelo de Solow tiene supuestos que hacen que las matemáticas se simplifiquen mucho. Por ejemplo, el hecho de que la tasa de ahorro sea constante ya simplifica las matemáticas. En modelos más sofisticados como el modelo de Ramsey, por ejemplo, se asume que los hogares toman decisiones óptimas de consumo y de ahorro, lo cual no facilita mucho y no es posible obtener una solución cerrada, una solución analítica para el sendero de crecimiento balanceado, como se le llama en la literatura de crecimiento económico. Si tomamos este resultado y lo graficamos, obtendríamos lo que se le conoce como diagrama de fase en el modelo de Solow. El diagrama de fase del modelo de Solow más o menos tiene esta forma, y tomando un punto cualquiera como 0, digamos que el 0 está aquí ubicado, el diagrama de fases va a tener más o menos esta forma. Antes del estado estacionario que se encuentra acá, recordemos que el estado estacionario es esta solución, es esta solución de acá, que acabamos de hallar. Antes del estado estacionario, la variación del capital es positiva. Entonces, el capital sigue más o menos esta trayectoria. Esta trayectoria se lo conoce como sendero de crecimiento balanceado hasta llegar al estado estacionario. Cuando nos encontramos a la derecha del estado estacionario, las variaciones del capital pues, son negativas y la economía la misma dinámica de la economía hace que converjamos nuevamente hacia el estado estacionario. Esta línea que estamos viendo acá, matemáticamente se puede expresar como esta solución que acabamos de encontrar. Esta solución es la representación matemática del sendero de crecimiento óptimo, que converge conforme se avanza en el tiempo a nuestro valor de estado estacionario. Con lo cual hemos mostrado que no importa cuál sea el valor inicial de nuestro capital, siempre, por diferente que sea, por ejemplo, supongamos que SK0 se encuentra acá, siempre la misma dinámica de la economía va a hacer que ese valor converja al valor de equilibrio. Y ese valor converge con una tasa de rapidez o con una tasa de ajuste n más delta multiplicado por 1 menos alfa. Y con eso queda demostrada la estabilidad del estado estacionario del modelo de Solow.